nasales. Entonces nosotros primero debemos dividir la nariz en dos partes, la parte externa y la parte interna. En la parte externa de la nariz, nosotros, como dice ahí, tenemos la parte ósea, también la parte cartilaginosa, pero cartílago también tenemos adentro. Pero vamos a ubicarnos en la pirámide nasal. Entonces, si nos ubicamos en la pirámide nasal, vemos que ahí tenemos a los huesos propios de la nariz, también la rama ascendente del maxilar, el cartílago lateral superior, que es este de acá, ya igual acá, y los cartílagos laterales superiores o los cartílagos alares. Pero en algo sí tenía razón. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea. Andrea tenía razón. Parte, ya, o el borde dorsal del cartílago cuadrangular o cartílago de tabique está acá. Porque acá se une el cartílago del tabique con los dos cartílagos laterales superiores para dar una consistencia. A los que han viajado a la sierra, ustedes han visto de que las casas, los techos de las casas son a dos aguas. Entonces es una estructura similar, pero tiene alguien que lo sujeta, que es el cartílago septal. Y los cartílagos alares son los que van a dar la forma de la punta. Esta unión entre los cartílagos laterales superiores y los inferiores es una unión bastante importante, porque no solamente lo de afuera queda afuera, sino también tiene una traducción en la parte interna. Acá ya tenemos toda la parte externa de la nariz esqueletizada. Pero no solamente en la parte externa tenemos huesos o cartílagos, sino también tenemos músculos, y estos tienen una función bastante importante. Por ejemplo, si nos ubicamos en el músculo transverso, que es este de acá, este tiene una función vital para que todos podamos respirar, es el aperturar las fosas nasales. Y todo ello es importante porque la función principal de la nariz es... ¿Cuál es la función principal? Habla fuerte, despabilate. Por favor, acá hay una cosa que debo resaltarles, como lo hice con el grupo anterior. No hay ninguna respuesta que sea mala, todas son buenas. Y lo otro es de que cuando uno a veces se equivoca, no es que uno quiere equivocarse, sino es que uno tiene que dirigir mejor la respuesta, nada más. Porque todo sirve. Y además, si ustedes no se equivocan, ¿cómo aprenden? Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué más? Calentarlas, humedecer, calentar y humedecer. Solamente calienta, humedece nada más. Falta uno. Exacto. Claro, porque no deja entrar todo, ¿no? Si me imagínate, uno sería pulmón, X cantidad de cosas. Y en la parte nasal interna, ya contamos con todo ello que dice ahí: el vestíbulo nasal, el suelo de la nariz, el tabique, pared urinal, y así. Como bien mencionaron, el vestíbulo nasal, que es el que está acá en verde, si ustedes ven, en la parte más externa es más ancho, y acá en la parte más interna es un poquito más cerrado. ¿Ello por qué? Tiene esta forma porque, como si fuera un cono, porque el aire tiene que entrar a la nariz. Ahora, ¿ustedes consideran que todo lo que uno respira ingresa? No, no es así, no entra todo. Primero, el flujo externo es laminar,
Cuando llega a la parte nasal, que está a esta altura, que es la válvula nasal interna de Mink, ¿ya? Ese es el primer punto que se estrecha y el primer punto de resistencia de la entrada del aire hacia el cuerpo. Y ahí viene esa importancia de esta estructura. Cuando le dije de la unión del cartílago lateral superior con el inferior. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se forma la válvula nasal interna de Mink. Esa válvula nasal interna tiene la función de que si uno necesita más aire, las fosas nasales se abren y esa válvula es la que se apertura. Pero si uno requiere menos, entonces la válvula se relaja y ya no entra más aire. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de ustedes abre en casa la manguera que tiene en el jardín, abre todo el caño y pisa la manguera? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? Totalmente se obstruye. No, parcialmente. Parcialmente. Y el aire, ¿cómo sale después de que tú lo pisas? ¿Cómo sale el aire? El agua. Débil, o sea, No de que sale no, sale A la presión. aumenta. Ya. Y sale igualito, en un flujo así laminar, sale así disperso. Exacto. Esa es la función de la válvula nasal interna, como primer punto de resistencia. Porque cuando entra el aire, ya no entra solamente un flujo laminar, sino viene a ser un flujo turbulento. Pero esa turbulencia a nosotros nos ayuda para que el aire vaya por la zona adecuada para que pueda ser inspirado. El tabique nasal, como les dije, es una estructura interna, no es externa. Entonces, ¿qué cosa forma o quién conforma al tabique nasal? A ver, ¿quién me dijo yo? ¿Alguien me dijo yo? ¿Nadie? Dime. La lámina perpendicular del etmoides, el Ya. pómer. Ya, Bueno, y el septo cartilaginoso también. muy bien, excelente. Ya como, ¿cuál es tu nombre? Flavio. Flavio. Como Flavio nos ha mencionado, la lámina perpendicular del etmoides va atrás. Es una estructura ósea o cartilaginosa. Óseo. Ósea. El vómer va al piso, también es óseo. Tenemos al cartílago cuadrangular, ya que son las tres estructuras básicas que lo forman. Otros agregan también al septum membranoso, que es la separación que hay entre el cartílago septal cuadrangular y el cartílago alar. Dentro de lo que viene a ser la pared lateral, ustedes verán de que es una estructura ya abajo del cornete inferior, acá, que tiene su propia estructura que es ósea. Tenemos al meato inferior, el cornete medio y el superior. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes estructuras que desembocan en cada meato, que es el meato inferior, el medio y el superior. Aquí en el meato inferior, ¿saben ustedes quién desemboca? Naso lacrimal. En el medio, Los senos, seno maxilar, frontal y etmoidal, pues anterior y medio. ya, excelente. Y en el superior, El seno esfenoidal y el etmoide posterior. etmoidal posterior. Como algunos le dicen, el receso esfenoetmoidal, donde está acá este huequito. ¿Ya? Es importante saber todo ello, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a operar, ¿cómo vamos a saber en qué seno vamos a ubicar primero si no nos ubicamos bien?
en la pared lateral. ¿Ya? Entonces, todo esto es importante. Inclusive, muchas veces hay personas que antes hacían las famosas punciones del seno, ¿no? A la persona le colocaban anestesia y entraban por acá. ¿Cómo se ubicaban ellos dónde entrar? Con la pinza ciegas iban buscando la zona que tenía menos resistencia, y ahí con la pinza pues lo hacían una perforación en el seno maxilar, pero podían coger el nasolacrimal. Obviamente eso le trae muchas consecuencias a los pacientes. Igual en esta parte. Aquí está algo más gráfico en el meato medio. Este de acá es el apófisis inciforme. Es como una especie, es una lengüeta que se ve en forma de media luna. Aquí está el hiato semilunar. Justamente cuando uno levanta la lámina, el apófisis inciforme, ahí se ve directamente el huequito. Este es el maxilar. Acá lo que nosotros vemos en la parte superior es que drena el receso frontal. No es el seno frontal, no es como el maxilar o el etmoidal anterior, que de repente pasas este huequito y estás afuera, ¿no? El seno frontal no es así, sino el seno frontal tiene el ostium del frontal, de ahí viene una estrechez que parece un reloj de arena y de ahí se abre, que es el receso frontal. Y drena justamente en esta zona que nosotros le llamamos la axila del cornete medio. Y de ahí ya viene el meato superior. La lámina perpendicular del etmoides tiene una forma particular aquí. Ustedes lo ven, es medio cuadrangular, pero es una forma especial porque el cornete medio y el superior dependen de esta estructura. Entonces, es una estructura bastante neumatizada. En la parte superior tiene a la lámina cribosa. ¿Y quién está sobre la lámina cribosa? El bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio. Entonces, ustedes verán de que la lámina perpendicular del etmoides es una estructura bastante importante por lo que tiene y las relaciones que debe tener para que la nariz funcione bien. Las celdillas etmoidales, aquí está la lámina perpendicular del etmoides, el cornete medio, ¿ya? Y también tenemos acá a la lámina papirácea, que es la que separa al ojo de la cavidad nasal. La lámina papirácea es una estructura bastante delicada. Cuando nosotros operamos, hacemos la cirugía endoscópica nasosinusal. ¿Ya? Hay diferentes técnicas, pero en resumen, las dos tienen que tener el mismo cuidado, porque cuando nosotros empezamos a decolar toda la pared lateral en la parte interna, muchas veces tenemos que resecar también al cornete medio. Pero si uno no tiene la pericia y si uno no tiene el cuidado, lo primero que va a hacer con el decolador es meterse al ojo y puede haber varias complicaciones. Por eso es importante conocer al etmoides. Pero todo esto, ya ustedes dirán, pero bueno, ya, ¿de qué nos sirven todas estas estructuras? Cuando uno inspira el aire, ya hemos quedado que entra un flujo turbulento. Entonces el aire inspirado, ¿por dónde entra? Hacia los pulmones. Por el meato superior, el medio o el inferior. ¿Por cuál? Vamos, ustedes pueden, muchachos. ¿Por dónde entra el cuerpo? Vamos, no tengas miedo.
Te escuché, Medio, doctor. por el medio. De todo el aire que entra, hay dos sitios de la nariz que hacen resistencia al pasaje del aire. Uno es la válvula nasal interna de Min y la otra son los cornetes. Pero el aire que entra con un flujo turbulento entra, choca en esta estructura, ¿ya? Y cambia de dirección, prácticamente hace un ángulo de 90 grados y entra por el meato medio. De ahí choca en la pared posterior, vuelve a hacer un giro de 90 grados y entra hacia el pulmón. Eso es cuando uno lo inspira, pero en el momento de la expiración sale por el mismo meato. Ah, ya sale por el inferior. Sí, sale por el inferior. Sale por acá. Pero ahora, ¿todo el aire inspirado se va por el meato medio? Vamos, ¿qué dicen? Vamos, muchachos, ustedes pueden. Voy a decir que son de la San Martín, creo. No. Así. No, pues son de la Richie. Ustedes saben qué pasa con todo el aire inspirado. ¿Mm? A ver, en esta imagen, ¿dónde está el bulbo olfatorio? Arriba. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Subo? Más Superior, arriba. doctor. ¿Más? Ujú, Más. Ahí. Ya, aquí está. ujú. Y entonces, se supone que un pequeño porcentaje de lo que inspiramos va a llegar a esta zona. Hay que llegar a la parte alta, porque si no, ¿cómo uno va a percibir los olores? Entonces, como ustedes ven, es importante saber todo ello. Pero, ¿qué ocurre con el aire que entra al pulmón? ¿La presión externa es mayor que en el pulmón o es menor o es igual? Vamos, tú puedes. Una vez, les cuento, es una hora difícil, ¿no? Porque vienen de clase, no han almorzado, ya los días están todos. Todo ello es importante, ¿ya? Cómo entra el aire hacia el pulmón. A ver, ¿qué dice la lógica? Si yo quiero entrar a un sitio, ¿ya? ¿Debe haber menos resistencia o más resistencia? Menos resistencia. Entonces, eso pasa con el pulmón, ¿ya? El aire que entra a más presión tiene que pasar por la laringe e ingresar hacia el pulmón. Pero ahora cuando el aire quiere salir del pulmón, ¿cómo hace? ¿Aumenta su presión o disminuye su presión o igual? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Y llega el momento de que el pulmón tiene que aumentar tanto su presión, ¿ya? Para vencer las resistencias por las que tuvo que entrar. Tiene que vencer la resistencia de los cornetes, también de la válvula nasal interna, para que pueda salir del cuerpo. Pero ahí viene la clave de todo esto, ¿ya? Y ustedes me van a dar la respuesta. El pulmón empieza a dilatarse, ¿ya? Cuando ya vamos a estar en unos instantes previos a expirar, a exhalar el aire, perdón. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros ya vamos a botar el aire del pulmón, ese pulmón se llega a dilatar prácticamente totalmente, ¿ya? Hasta los alvéolos terminales se dilatan, ¿ya? ¿Y qué ocurre en ese momento? Ese es el preciso momento en el cual está o se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Ahora, si ustedes
ya saben ahora eso, de que el pulmón tiene que aumentar su presión, dilatarse, para que en ese momento, aparte de expirar, de sacar el aire del pulmón, ¿ya? Aparte de ello, hace el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con las personas que duermen con la boca abierta? Con los roncadores. Ya llegan al apnea del sueño, perfecto, pero la presión del pulmón puede llegar a elevarse o no se eleva. ¿Por qué sí y por qué no? No se eleva completamente porque está la boca abierta. Ya. Es igual las presiones. Claro, me parece bien. ¿Alguien dice que no? ¿Cuál es tu nombre? Bien. Ian. Es como Ian dice, ¿ya? Si nosotros dormimos con la boca abierta, lo que ocurre es de que el pulmón no va a encontrar esa resistencia que debe tener para que llegue a una máxima expansión y pueda realizarse el intercambio gaseoso. Por eso es, disculpen, ¿cuál es tu nombre? Como Fátima dice, llega la persona a ser un roncador crónico, llega la apnea del sueño. ¿Y qué molestias puede tener con el apnea? Vamos, tú puedes, Fátima. La persona cuando se despierta siente que ha descansado, No. se despierta de buen ánimo. ¿Cómo se despierta entonces? Está como un león enjaulado. ¿Ya? Se levanta de un ánimo terrible. Siente que no ha dormido. Si esa persona se queda sentada unos minutos, se queda dormido. Tiene problemas, su desarrollo intelectual, ¿qué tal es? Malo. Entonces, él mismo muchas veces, tal vez no se da cuenta, pero los familiares dicen, sí, pero este pata antes era inteligente, ¿no? Pero ahora no la hace, no se queda dormido, está de mal humor, ¿no? Su señora lo bota del cuarto, por último, porque ronca como, ¿no? Como dije, como un león enjaulado, está que ronca. Y por último, porque ni siquiera sexualmente funciona, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas alteraciones tiene el paciente apneico, ¿ya? Y es importante, por ello, para nosotros restablecer la respiración nasal. Cuando hablamos de lo que viene a ser, o lo que adelantamos hace un momento, de la parte olfatoria, para nosotros es importante tener adecuadamente la nariz. Muchas veces, y es un error de muchos otorrinos, sobre todo de los que ya han salido, de los antiguos ya menos, pero de los que salen actualmente es más frecuente, ya por un motivo, porque ustedes saben, pues la pandemia no nos permitió, ya que los muchachos lleven una residencia como debería ser. Y es más, acá en Perú no hay, no sé hasta dónde, yo sabía, no hay una residencia pues que sea bien dirigida, ¿no? Con algo académico. A la larga a uno lo dejan pues como una planta, ya que crezca, ¿no? Y eso no es lo adecuado. ¿Por qué les digo esto? Porque para nosotros podemos ver, ya, con el espéculo nasal, se evalúa la persona. ¿Y qué es lo que hacían los antiguos? Y los muchachos ahora también. Ponen el espéculo, abren con el espéculo nasal y dicen, está permeable. Ya, está permeable. ¿Por qué? Porque llegan a ver hasta la parte del fondo, hasta el cabo faríngeo. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre con la parte alta? Si nosotros tenemos una desviación de tabique, y esta desviación de tabique en la parte de arriba altera las válvulas nasales, ya, porque esas válvulas deben tener una abertura de 15 grados, pero si está más abierta o si está más cerrada, no va a respirar la persona. Entonces,
Si es que uno no evalúa eso, primero no va a haber una respiración adecuada. Y segundo, ya si vemos que hay una persona pues, que tiene una desviación alta de tabique, ¿cómo va a entrar el aire a esta zona? Hasta el bulbo olfatorio. Ya primero a la mucosa olfatoria y de ahí al bulbo. Entonces, no va a haber forma de que entre. O entre de una forma inadecuada. Por eso es que es más frecuente que ustedes vean personas que uno le dice, oye, ¿oliste tal cosa? No, no he sentido el olor. Y es más frecuente en los alérgicos. ¿Por qué? Porque toda esa zona está edematizada y eso no les permite percibir los olores. Por eso es que nosotros tenemos que ver que esta zona alta también esté permeable. Si es que no está permeable, va a tener muchos inconvenientes la persona. Por eso, una de las cosas más frecuentes que nosotros vemos es la etmoiditis. Hay un proceso inflamatorio o infeccioso que le obstruye la parte alta, obstruye todo y no va a respirar. Y el pobre o la pobre no va a percibir los olores. Entonces, acá, como dice, la mucosa olfatoria está formada por la capa epitelial y la lámina propia. Acá en la parte más externa nosotros tenemos los cilios. Y también ahí es donde nace la primera neurona. Esta primera neurona tiene que atravesar acá, la lámina cribosa. Una vez que atraviesa la lámina cribosa, viene todo este menjunje de acá. Tiene que atravesar, llegar al bulbo olfatorio, ¿ya? Que es en esta parte anterior, y acá se une a otras células. ¿Ya? Tenemos la célula mitral y también las células en penacho. De acá va a pasar al tracto olfatorio. En el tracto olfatorio, como dice aquí en la parte alta, ¿ya? Se continúa hacia el trígono y las estrías olfatorias. ¿Y todo ello para qué? Las estrías olfatorias son 3 en cada lado. Una vez que sale de estas estrías olfatorias, ya que tenemos la lateral, la medial, la intermedia, todas estas van a soltar varias ramas y estas varias ramas van a ir a diversas partes del cuerpo para unirse con la tercera neurona. ¿Ya? Así en resumen nomás, no se vayan a meter a leer más, ¿no? Porque igualito no viene el examen. Así que, ¿ya? ¿Y todo ello para qué? Para que uno tenga, por ejemplo, en la corteza entorrinal están los recuerdos, tubérculo olfatorio, regulación de las emociones. ¿Ya? Cada área cumple una función respecto a lo que uno respira e identifica. ¿Ya? Entonces, esto acá es bastante importante. Cuando hay alteraciones olfativas, ya también nos indica y tenemos que hacer un estudio mayor para saber qué cosa está pasando con esta nariz y con la persona. Bueno, ya hemos visto algunas de las funciones, la resistencia, el ciclo nasal. ¿Alguno de ustedes sabe a qué nos referimos con el ciclo nasal? ¿Hay algún Joaquín acá? ¿No? A ver. Ya, pero sí hay Brigitte. ¿Quién es Brigitte? A ver, Brigitte, ¿qué pasa con el ciclo nasal? ¿Qué es el ciclo nasal? Empezando por ahí. Ya, tú vas a ser otorrino, ya te contratamos. De repente, viene un paciente y te dice, doctora Brigitte, tengo un problema para respirar. A veces respiro por el lado derecho y en otro momento respiro por el izquierdo. Ya. ¿Tú qué le respondes? ¿Está bien? ¿Está mal eso? La respiración normal es normal respirar por ambas fuerzas nasales. A ver.
¿Me dijiste que eso es normal o no es normal? Es patológico. Es patológico. Ya. Está bien. Un punto para Brigitte. A ver. Dile al compañero a ver qué opina él. Cuéntame, ¿qué opina? ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Cuéntame, Rodrigo, como mi sobrino. A ver, dime. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Todo buena la guardia. No te preocupes. Estamos hablando del ciclo nasal. ¿Ya? Si viene una persona y te dice, doctor Rodrigo, yo estoy respirando mal, porque primero respiro por el lado derecho, paso una hora, 2 horas y empiezo a respirar por el lado izquierdo y se me tapa el derecho. ¿Qué dices tú, Rodrigo? ¿Está bien? ¿Podría ser un tabique desviado? Ya, me parece bien, sí. Buena respuesta. ¿Qué opinas? Se puede deber a la congestión de la nariz, tal vez, ¿no? Que Ya. sería patológico. Ajá, congestión. Ya, ¿alguien más? Vamos, muchachos, son de Arreche. ¿Quién más? ¿Qué dice? Se produce más cuando hay un problema respiratorio, congestión, resfriado. Ya, sí, también es más frecuente, uno lo nota más, tiene razón. Bueno, pues ¿cómo es? Quedamos en que es anormal, de que no es adecuado, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, no es así. Es normal. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la nariz tenemos estructuras, que también, toda la nariz es vascularizada, pero tenemos otras estructuras que son móviles. Y esas estructuras móviles vienen a ser los cornetes. ¿Qué es lo que pasa con el ciclo nasal? Lo adecuado, y ustedes van a leer en las lecturas que les han dejado, de que habla pues de que una fosa respira y la otra descansa. ¿Ya? Y eso de ahí se da cada 3 o 4 horas. Algunas veces inclusive de 20 minutos hasta 4 horas puede durar ese ciclo. Es normal. ¿Ya? Es normal que ustedes lo tengan, deben tenerlo en cuenta para explicarle a la persona. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si es una estructura vascularizada y en ese momento se congestiona, ¿ya?, el cornete, ¿qué va a hacer? Se va a inflamar, va a aumentar su tamaño. ¿Ya? Pero si en ese momento la vascularización disminuye, entonces el cornete también disminuye sus dimensiones. Como les vuelvo a decir, es una estructura inteligente. Por eso para nosotros es tan importante ello, ¿ya? Al menos yo sí estoy en contra de los que le hacen la turbinectomía. Les contaré que hace 2 semanas o 3, ya, un alumno de otra universidad me va como paciente y me dice, tengo un problema nasal. Ya, el tema es de que cuando lo evalúan, porque él es roncador crónico, ¿ya? Y aparte de que es roncador crónico, su papá, que trabaja en un hospital, le dice, tengo un amigo otorrino, te llevo. Lo lleva. El otorrino le dice, tienes una desviación de tabique severa. El tabique estaba lateralizado hacia el lado izquierdo. Pero tú ya vas a entrar en clases, entonces a ti te conviene que te haga una turbinectomía. La turbinectomía nosotros tenemos 2 formas, hacemos la endoscópica y esto más es en el cornete inferior. Lo que hacemos endoscópicamente, le sacamos la parte ósea al cornete inferior, le ponemos un radiofrecuencia, un cauterio y encogemos al cornete. La otra es de frente hacer la colocación de la radiofrecuencia o
también del, ya te diga, está cabeceando, o el cauterio y lo encogemos. Pero ¿qué ocurrió con este muchacho? Había sido tan exigente el procedimiento que lo que le han hecho a él ha sido amputarle los cornetes inferiores. ¿Ya? Y sigue con el problema respiratorio. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno, que si nosotros somos demasiado exigentes en un procedimiento, vamos a complicar a la persona. Porque este futuro colega, lo que va a pasar en unos años es de que se va a ir a una ocena. ¿Saben ustedes qué es una ocena? ¿No? Es la rinitis crónica atrófica. Ya la persona viene, ni bien entra por la puerta, ustedes ya saben que alguien entró pues oliendo, así no lo estén viendo, ¿no? Huele mal. ¿Por qué? Porque esa nariz primero se empieza a atrofiar totalmente, ya los cornetes prácticamente desaparecen, todo se llena de mocos que parecen unas costras verdosas malolientes, ¿no? Y pues así va a ser hasta que mueran, a pesar de que uno le corrige el tabique, uno le pone implantes para simular los cornetes. Si funciona, enhorabuena; si no funciona, toda su vida va a ser así. Tiene complicaciones sinusales, complicaciones sociales, porque las personas al último, algunos llegan hasta meterse perfume dentro de la nariz, ¿no? Para que no huela tanto. Entonces, es importante tener en cuenta todo ello. Por eso, lo que viene a ser el ciclo nasal, ya saben ahora que es normal que una persona respire así. ¿Ya? Lo que hacen algunos, y le dicen a los pacientes, ¿sabe qué? Tiene razón, está mal, hay que operarle el tabique para corregir eso. ¿Ya? Igualito, no lo van a corregir. Es así, es la forma normal de funcionar de la nariz. Como mencionaron también, toda la estructura interna nos sirve para algo, para calentar, purificar, humidificar ese aire que va a ingresar a nuestro cuerpo. Entonces también nos está defendiendo. Y también obviamente en el moco de la nariz también hay diferentes inmunoglobulinas que nos ayudan. También ayuda en la función fonatoria y en la olfatoria. Ahora, dentro de lo que viene a ser la vasculatura de la nariz, ¿quiénes dan, o la carótida interna, qué arteria nos da? La oftálmica. La arteria oftálmica, ¿a quién nos da? Dos, nos da dos importantes. A ver, ¿a quién nos da ahí? Las dos etmoidales están. La anterior y la posterior. Ya, aquí está la anterior y la posterior acá. Ya saben, oftálmica, rama de la carótida interna. Y la externa nos va a dar a la maxilar interna, pero también nos va a dar ¿quién? A la arteria esfenopalatina, que es esta que está acá atrás, y la palatina descendente. ¿Ya? Entonces, esa está por acá. ¿Y quién forma el área de Kieselbach? La arteria labial superior, esta, la esfenopalatina, la etmoidal anterior y la palatina mayor. Este es el área de Kieselbach. ¿Cómo clasificarían ustedes la epistaxis? Claro, ese según el volumen, sí es bueno. Anterior y profundo. Anterior, posterior, ya. ¿Quién da otra? Ella que está hablando y que... A ver, cuéntanos. ¿Cómo clasificas? Es que cuando dijo anterior posterior lo relacioné con que hoy día en el hospital pues hicimos eso. Qué bueno. ¿Qué hicieron allá? La
un taponamiento. Sí. Almenara, ¿no? No, Revalía, sí. ¿Y con quién hicieron? Tribeño, con el doctor Tribeño. No conozco. Joven es, supongo, ¿no? Sí, es Médico joven. asistente de doctor Vela. Claro. Yo lo conozco a Vela desde que yo era residente, imagínate. ¿Cuántos hemos pasado por las manos de Belita, imagínate? ¿Mm? Ya, hay una anterior, posterior. Y si hay una posterior, ¿habrá una superior o no? ¿Sí? ¿No? ¿No hay? No, pues no hay. Sí hay. Claro que sí. Claro que sí hay. Inclusive, hay una que le llaman el punto S. El punto S viene la epistaxis justo de esta parte. ¿Bien? ¿Por qué punto S? Porque lo descubrió o lo investigó un otorrino que es Aldo Stam. Es una rama de la arteria etmoidal anterior y esta arteria genera tal sangrado, ya que si uno no lo sospecha termina el paciente con un taponamiento severo. Los superiores miren todo esto, toda esta zona, de cualquiera de estas zonas puede venir. Lo que pasa es que es algo que está subdiagnosticado, ¿ya? Y justamente si uno no lo sospecha, a veces entramos endoscópicamente para hacer la cauterización de la arteria que está sangrando, pero si uno no lo sospecha, nunca lo va a encontrar. Entonces es importante saber de que hay el anterior, el posterior, el superior. Doctor, una pregunta. Dime, madre. ¿Qué cosas nos harían sospechar de un sangrado en el tema? Primero, el volumen. ¿Ya? Ustedes que han estado hoy día en Revaliati, ¿cuánto sangró el paciente? Era un muñeco. Hicimos la simulación nosotros, cada uno. Ya me habían... Sí, no, De verdad que me animaron, me encanta. Pero qué bueno que estén haciendo allá, con simuladores, ¿no? Miren, muchas veces, y tengan en cuenta esto, cuando venga alguien que dice, mi hijo o yo estamos sangrando, ustedes le van a decir, ¿y cuánto ha sangrado? No va a ser raro que alguien le va a decir, he sangrado un rollo de papel higiénico. O de repente he sangrado un polo. Entonces, si ustedes, porque yo supongo que ustedes también lavan la ropa, como lo hago yo, ¿ya? Ustedes saben de que si tienen un polo y le echan, pues, 20, siendo buena gente, 30 mililitros de agua, ustedes lo pueden mojar un área pues bastante considerable. Y no es mucho, ¿ya? Pero imagínense ustedes que allá en Vitarte hemos tenido sangrados, ya que en 4 minutos o 5 el paciente ha botado, o sea, ha sangrado cerca de 1 litro de sangre. Entonces imagínense cuán importante es conocer esto de acá. Por eso es que para nosotros, no sé si allá en Revaliati lo hacen, cuando en Bravo Chico, porque a mí me enseñaron allá, cuando colocamos el tapón nasal, lo primero que es, ponemos la mecha y de frente nos vamos arriba, a toda esa zona, ¿ya? Donde están estas arterias. Tratamos de copar primero toda esta zona, ¿ya? Vamos metiendo y lo metemos pues con fuerza, ¿no? De la mecha, ¿ya? Inclusive a veces dentro de la nariz, ahora que ustedes han hecho esta simulación, verán de que
hemos llegado a colocar esas de metro, ya 1,5 a 2 mechas por cada fosa. Y es un montón, El ¿no? doctor nos dijo que hasta 5 metros la gasita se podía utilizar para tapar si es que el sangrado era muy abundante. Claro, cuando uno ya lo ve demasiado intenso, ya se va por atrás, ¿no? Hace el taponamiento posterior. Pero solamente colocando en la parte alta, 2 de esas, fácilmente. Entonces la nariz es una cavidad bastante amplia. Y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Y quien quiera ser otorrino acá? ¿Alguien quiere ser? Nadie. Es mi tercera opción. Pucha, y ahora con lo que yo les estoy hablando ya pasó a quinta. Ya, entonces es un área que es muy grata para trabajar, pero también es un área de que a uno le puede dar miedo, ¿no? Ver eso acá. Por ejemplo, en Bravo Chico nosotros veíamos a los pacientes baleados. Ustedes saben que en Bravo Chico el Hipólito Unanue es una zona bastante, una zona roja todavía. Corre bala, ¿no? Te meten el puñal, todo. Entonces, en una oportunidad, dentro de esos casos raros, había un hombre que llega a su casa, ¿ya? Y de improviso encuentra a su esposa con otra persona, saca el revólver, dispara, ¿ya? Pensando que los había matado. Una de esas balas rebota, le entra a él, ¿ya? Sí, entra por acá, se paseó por adentro, salió por la boca, ¿ya? Y nos llaman a nosotros, pues, para parar el sangrado de eso. Yo me acuerdo hay un doctor Conan Hoyle, si usted lo conoce, agarra, me lleva pues a emergencia y me dice: bueno, Luchito, te tengo una noticia, ¿no? ¿Cuál? Le digo, pues, ¿no? Llegó la hora de que te conviertas en hombre, me dijo. Me dio mi pinza y me echas para el sangrado, en un baleado. Lo llegué a parar, pero lo último que pasó es de que cuando rebota la bala dentro, le parte la lengua, ¿ya? Y ahí tuvo que ingresar cabeza y cuello, suturar para parar ese sangrado. Con la mala suerte del hombre que quedó ciego, perdió la audición de un oído, ¿ya? Y su esposa y el otro fulano estaban bien, ¿no? Con tan mala suerte que para él, ¿no? Y buena suerte para ellos, de que el hombre no tenía puntería y no le dio a ninguno de los dos. Y él se fue a la cárcel, ciego, ya sordo, ya con todas esas discapacidades. Entonces, es importante que nosotros sepamos la ubicación de todo ello, porque eso nos va a tocar.